Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, técnica quirúrgica básica en cirugía urológica. Esta clase está a cargo del servicio de cirugía 3 y mi persona, Wilfredo García, junto al servicio de cirugía 3. Y el día de hoy contamos con la colaboración de la doctora Eugenia Díaz, adjunto al servicio de urología de nuestro centro, quien nos aportará el conocimiento acerca de algunos procedimientos básicos que debemos conocer como residentes de cirugía general. Vamos a comenzar. Quise comenzar esta clase trayéndoles estas dos frases muy útiles para nuestra vida como cirujanos, ya que no solo se trata de operar un paciente o ejecutar una técnica quirúrgica. Cada vez que un médico no puede hacer el bien, debe evitar hacer el daño. Y enseña tu lengua a decir no sé y progresarás. Esto es muy importante ya que estamos en una etapa de aprendizaje y es normal que se tenga desconocimiento sobre ciertos temas. Esto te permite prepararte para promover y estimular tanto el crecimiento personal como profesional. En el caso del cirujano general, es básico y elemental que sepa y conozca la anatomía normal para hacer el bien, pero mucho más para evitar hacer daño. Cirujano que no sepa anatomía está destinado al fracaso. Dicho esto, vamos a dar un breve repaso anatómico antes de hablar de la técnica quirúrgica para entrar en el contexto. Anatomía del sistema urinario. Son órganos retroperitoneales, tanto sólidos como huecos, que permiten la formación, reservorio y excreción de la orina. Por su ubicación anatómica, se encuentra en estrecha relación con órganos y estructuras tanto intraperitoneales como retroperitoneales endocrinas, vasculares y linfáticas. Son órganos que cuentan con una rica irrigación sanguínea, por lo cual comprenden una estructura vascular compleja que debemos conocer. Los riñones son órganos sólidos, normalmente pares retroperitoneales que se encuentran a ambos lados de la línea media. Sus dimensiones y su peso varían. En el hombre aproximadamente pesan 150 gramos y en la mujer aproximadamente 135 gramos. Y sus dimensiones en el adulto varían entre 11 a 14 centímetros de longitud, 5 a 7 centímetros de ancho y 2,5 a 3 centímetros de grosor. Debido a su relación con el parénquima hepático, el riñón derecho es más corto, más ancho y de 1 a 2 centímetros más bajo que el riñón izquierdo. Como podemos observar, los riñones tienen estrecha relación con múltiples estructuras anatómicas. El riñón derecho va a estar relacionado en su superficie anterior con lo que es el hígado en sus dos tercios superiores y con el ángulo hepático del colon en su tercio inferior. El hilo renal va a estar relacionado con lo que es la segunda porción del duodeno. Bajo el área donde se encuentra el hígado es el único sitio donde el riñón derecho está cubierto por peritoneo. En el riñón izquierdo va a tener estrecha relación con lo que son el vaso, el estómago, el cuerpo y la cola del páncreas y el ángulo esplénico del colon. Bajo el área donde está el intestino delgado, el estómago y el vaso van a ser las áreas donde se encuentra el riñón izquierdo recubierto por peritoneo. En la pared posterior, los riñones van a tener una relación anatómica similar que va a estar dado por el diafragma, los músculos psoas, el músculo cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen. La irrigación. El riñón va a estar irrigado por las arterias renales derecha e izquierda, que son ramas directas de la aorta abdominal. Estas se van a dividir en un segmento anterior y posterior, y estas a su vez se van a dividir en ramas apicales superiores, medias e inferiores. Estas ramas son ramas terminales, por lo que no hay comunicación entre el segmento anterior y el segmento posterior. Las lesiones de algunas de estas arterias segmentarias conllevan a la desvascularización de todo el segmento afectado. El drenaje venoso va a estar dado por venas interlobulillares que se van a anastomosar entre sí a través de las venas arcadas, las venas capsulares y las venas perirenales de la superficie del riñón. Estas drenan en las venas interlobares, que estas a su vez se juntan y forman la vena renal derecha e izquierda, y estas van a drenar en la vena cava inferior. El drenaje linfático en los vasos del parénquima renal va a formar plexos, tanto cortical como medular, y van a seguir el trayecto de los vasos renales hacia el seno renal. Y aquí van a formar varios troncos linfáticos. En este sitio hay múltiples encuentros y comunicaciones con lo que son los vasos linfáticos perirenales de la pelvis renal y de la parte superior del uréter. El drenaje linfático sigue hacia los ganglios que se encuentran en el hilo renal, cerca de la vena renal, y estas van a drenar dependiendo del riñón sea izquierdo o derecho. El izquierdo
va a drenar en lo que son los ganglios linfáticos paraórticos, que va desde la arteria mesentérica inferior hasta el diafragma. Y del lado derecho, el riñón, los ganglios linfáticos van a drenar en los ganglios paracabales externos e interaortocabales, que estos van a estar dados desde los vasos ilíacos primitivos hasta el diafragma. Los uréteres son estructuras normalmente pares, tubulares, musculares, que se encuentran a ambos lados de línea media con un trayecto en forma de S retroperitoneales. Sus dimensiones y su longitud varían. La longitud de un uréter de un adulto va a variar entre 28 y 34 centímetros y está en relación directa con la estatura del individuo. El diámetro promedio del uréter va a ser 10 milímetros en su porción abdominal y 5 milímetros en su porción pélvica. Sin embargo, hay unos sitios de estrechez ureterales eh, normales, anatómicas, que van a estar dadas por la unión ureteropiélica, el cruce en los vasos ilíacos y la unión ureterovesical. Anatómicamente se puede dividir de diversas formas, sin embargo, las más utilizadas van a ser la antes mencionada, una división abdominal y una pélvica posterior al cruce de los vasos ilíacos, o en una porción superior o porción abdominal, una porción media o ilíaca y una porción inferior o pélvica. Esta clasificación o división va a ser muy importante para los sitios de lesión y reparos anatómicos. Ambos uréteres tienen las mismas relaciones posteriores. Se encuentran en la superficie interna del músculo psoas mayor y siguen hacia abajo adyacentes a las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Penetran en la pelvis a través de las articulaciones sacroilíacas. Cruzan la bifurcación de los vasos ilíacos primitivos y siguen a la arteria hipogástrica hacia la pared pélvica. A nivel del agujero ciático mayor, giran nuevamente hacia la parte interna y penetran hacia la vejiga en forma oblicua, en un trayecto submucoso de 2 a 3 centímetros, para terminar en los orificios ureterales. Justo proximal a sus puntos medios, ambos uréteres cruzan atrás de los vasos gonadales. El derecho pasa por detrás de la segunda porción del duodeno, afuera de la vena cava inferior, y es cruzado por los vasos cólicos e ileocólicos derechos. El uréter izquierdo pasa atrás de los vasos cólicos izquierdos, desciende en paralelo con la aorta y pasa por debajo del mesocolon pélvico en esta porción. En varones, el uréter cruza abajo de los conductos deferentes en proximidad cercana con el extremo superior de las vesículas seminales, antes de penetrar en la vejiga urinaria. En mujeres, las relaciones pélvicas son un poco diferentes. El uréter sigue en el borde posterior de la fosa ovárica y pasa por delante y abajo de la parte inferior del ligamento ancho, a un lado del cuello uterino y bajo la arteria uterina. Esta zona es un sitio común de lesión ureteral. Podemos ver la relación estrecha que tienen los uréteres en la mujer con lo que es el útero, la vagina, los vasos ilíacos externos y los vasos uterinos. Al momento de hacer una histerectomía, estos son los sitios, uno de los sitios conocidos como los puntos de Toupet, donde, como podemos ver, la estrecha relación, los uréteres llegando hacia la vejiga, con su relación con la vagina y el recto, y las estructuras anatómicas femeninas. La irrigación. El riego arterial en la parte superior del uréter recibe su riego de la rama ureteral de la arteria renal. Durante su trayecto en el abdomen, los uréteres reciben sangre de los vasos gonadales, de la aorta y de los vasos retroperitoneales, como vemos en la imagen. La porción pélvica recibe su irrigación sanguínea por parte de las arterias hipogástricas basal y vesical. La porción abdominal del uréter tiene un riego vascular interno, en tanto que la porción pélvica recibe sus vasos sanguíneos del lado externo. Este hecho debe considerarse durante la movilización parcial del uréter en procedimientos que posteriormente vamos a describir a fin de preservar tanto como sea posible la irrigación sanguínea. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo se distribuye la irrigación del uréter, tanto la irrigación interna como la parte de la irrigación externa, y cuánto es aproximadamente el porcentaje de riego de la arteria renal, de la arteria gonadal, de la aorta y de los vasos retroperitoneales, de la ilíaca interna o hipogástrica,
y de la arteria umbilical, de la arteria vesical superior y de la arteria vesical inferior. El drenaje venoso y linfático de los uréteres sigue el trayecto del riego arterial. La vejiga es un órgano muscular hueco que sirve como reservorio para la orina. En las mujeres, su pared posterior y su domo están recubiertos por el útero. La vejiga del adulto suele tener una capacidad entre 400 y 500 ml. Cuando está vacía, la vejiga del adulto se encuentra debajo de la sínfisis del pubis y es esencialmente un órgano pélvico. Existe un ligamento, un cordón fibroso, que va de la vejiga a la cicatriz umbilical, denominado el ligamento umbilical medio, que representa el uraco obliterado. Los uréteres entran en la vejiga en sentido posterior inferior de manera oblicua, como explicamos en las láminas anteriores, y en este punto representan una separación entre ellos de aproximadamente 5 centímetros. Los orificios, situados en las extremidades de los bordes de los uréteres, con una apariencia de semiluna, forman el borde proximal del trígono, que tiene una separación de entre ellos de aproximadamente 2,5 centímetros. El trígono ocupa el área que va entre el borde y el cuello de la vejiga. Sus relaciones. En los hombres están relacionados en sentido posterior con las vesículas seminales, con los conductos deferentes y los uréteres, y el recto. En las mujeres, el útero y la vagina están interpuestos entre la vejiga y el recto. El domo y las superficies posteriores están recubiertas por peritoneo. Por lo tanto, esta área, la vejiga está relacionada con el intestino y con el colon sigmoide. En los hombres y en las mujeres, la vejiga está relacionada en su superficie, con la superficie posterior de la sínfisis del pubis. Pero cuando la vejiga se distiende, entra en contacto con lo que es la pared abdominal inferior. La irrigación. La vejiga está irrigada por las arterias vesicales superior, media e inferior, que surgen del tronco anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, y por ramas más pequeñas de la arteria obturatriz y de la glútea inferior. En las mujeres, las arterias uterinas y vaginal también envían ramas a la vejiga. El drenaje venoso va a estar alrededor de la vejiga por un plexo con venas abundantes que al final van a drenar en las venas ilíacas internas. Y el drenaje linfático va a estar dado por vasos linfáticos que drenan en los ganglios vesicales, ilíacos externos, ilíacos internos e ilíacos primitivos, como vemos en la imagen. Ahora, para iniciar lo que es la parte de técnicas quirúrgicas básicas urológicas, vamos a hablar de lo que es la nefrostomía. La nefrostomía es una técnica que permite la derivación temporal de la vía urinaria, buscando con esto preservar la función renal, aliviar el dolor y o drenar la orina. Entre las indicaciones tenemos que se realiza para el tratamiento de obstrucción del tracto urinario superior asociado a hidronefrosis, anuria e insuficiencia renal crónica. También es usada para el abordaje en la cirugía renal percutánea y se utiliza como tratamiento de las complicaciones urológicas post-trasplante renal. Con respecto a las técnicas quirúrgicas, vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas abiertas, donde se debe ubicar al paciente en decúbito lateral. A nivel de la 12ª costilla debe estar ubicado esta 12ª costilla en el centro de la mesa o sobre un puente ajustable, como lo podemos ver aquí en la imagen. Debe flexionarse la pierna inferior del paciente y extender, mejor dicho, la superior, y asegurar la cadera y los hombros con una banda para prevenir la movilización del paciente durante el procedimiento. Es importante destacar que este es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general y debe ser realizado en un quirófano. Después de posicionar al paciente, tenemos que realizar una incisión subcostal sobre la 12ª costilla. Se diseca la cara posterior del riñón para permitir el acceso a la pelvis renal, y cuando encontramos la pelvis se realizan 2 puntos de referencia con crómico
y posteriormente se realiza la incisión a este nivel. En la incisión que realizamos a nivel de lo que es la pelvis renal, introducimos una pinza curva o una pinza de Martin, dirigiendo esta hacia un cáliz medio o inferior con la finalidad de agarrar el tubo de drenaje. ¿Okay? Habitualmente esta pinza pasa a través de lo que es la pelvis renal, el cáliz y la corteza, y luego agarra el extremo del catéter que se va a dejar localizado en la pelvis renal. Este catéter previamente debió haber sido introducido a través de la pared abdominal. Con respecto a la técnica quirúrgica percutánea, tenemos que es una técnica mucho menos invasiva. En la actualidad se prefiere esta técnica ya que no requiere de un equipo de médico anestesiólogo ni un quirófano, simplemente requiere la utilización de una ecografía porque la punción en este caso es ecoguiada. ¿Okay? Se coloca el paciente en decúbito prono con una almohada abdominal para abrir el espacio costoilíaco y se coloca a través del uso de la ecografía, podemos evidenciar lo que es la pelvis renal y al observarla realizamos la punción ecoguiada, retiramos, es una aguja que tiene con una camisa, se deja introducida la camisa, posteriormente se pasa por esta camisa una guía metálica, la cual nos va a servir como guía ecosonográfica y nos va a servir como guía para pasar los dilatadores que van aumentando en grosor hasta conseguir un grosor de 12 a 14 French para poder introducir lo que es el catéter de Pictet o un catéter de Malecot que utilizamos para este tipo de nefrostomías. Con respecto a la nefrorrafia o la rafia renal, la vamos a manejar desde el punto de vista del trauma renal. Con respecto a eso, debemos saber que para decidir la conducta con respecto a una rafia renal, debemos saber qué grado de lesión presenta el paciente y qué tan estable hemodinámicamente está este paciente. ¿Okay? Debemos tomar en cuenta que para realizar el cierre de los cálices se puede realizar con puntos en 8, con crómico o Bacryl 3.0, y para realizar el cierre, lo que es el parénquima renal, se puede realizar puntos colchoneros con una sutura crómico 0 o 1 con aguja no cortante. También está descrito la utilización de parches de piplón dependiendo del grado o la severidad de la lesión renal. Con respecto a la uretrorrafia mejor dicho, tenemos que la lesión ureteral es algo poco frecuente, pero puede ocurrir. Por lo general, ocurre durante procedimientos quirúrgicos difíciles en la pelvis o como resultado de lesiones de armas punzocortantes o armas de fuego. En los accidentes por desaceleración rápida se puede separar lo que es el uréter de la pelvis renal. Hay unos datos importantes que tenemos acá, donde vemos que el 80% de las lesiones quirúrgicas del uréter se ve afectado el uréter pélvico. ¿Okay? Las lesiones quirúrgicas del uréter pélvico son causadas principalmente por cirugía ginecológica con un 50%, la cirugía urológica en un 30%, la cirugía visceral con un 15%, una cirugía vascular un 4%, una cirugía ortopédica en un 1%. Cuando hablamos de las lesiones de uréter inferior, debemos tomar en cuenta que el procedimiento de elección en estos casos es la reimplantación de dicho uréter en la vejiga. ¿Okay? Debemos tomar en cuenta y tener presente la irrigación del uréter, al seleccionar el tipo de procedimiento que vamos a hacer para reparar un uréter. ¿Okay?
Lo importante de este procedimiento, este reimplante, es que debe hacerse un túnel submucoso con la finalidad de evitar o disminuir el reflujo vésico-ureteral. ¿Okay? Se hace el túnel submucoso, que debe ser de aproximadamente 1.5 a 2 centímetros de longitud. Posteriormente se introduce el uréter, como vemos acá en estas imágenes, y este uréter es fijado con puntos separados en lo que es la mucosa de la vejiga. Es importante destacar que siempre posterior a la inserción o al reimplante ureteral, se debe colocar un gavaje o un catéter doble J en este uréter. Con respecto a las lesiones de uréter medio, tenemos que por lo general se producen debido a una violencia externa y se repara mejor mediante una ureterostomía o una transureterostomía primaria. ¿Qué es una ureterostomía? Es una anastomosis, generalmente término terminal, del urétero. ¿Okay? Importante esta anastomosis, que debe haber una espatulación, como vemos acá, en la cara anterior y cara posterior de ambos segmentos del uréter, ambos cabos del uréter. Se debe introducir un gavaje o un catéter doble J como guía, y posteriormente se van a realizar puntos separados para el cierre de esta anastomosis. También tenemos otras técnicas, como es el flap de Boari, que lo vemos aquí en esta imagen, donde se realiza un colgajo de lo que es el domo de la vejiga con lo que podemos observar aquí. Se realiza la colocación o la extensión de la vejiga hasta llegar a lo que es el uréter, el segmento del uréter afectado. Posteriormente este se introduce a través de ese colgajo utilizando un túnel submucoso, y posteriormente, después de colocar la guía o el gavaje o el catéter doble J, este flap que se realizó, este colgajo que se realizó, se cierra igual en dos planos con puntos continuos o puntos separados. Otra variante es el Soad Hitch, que la diferencia básica de este procedimiento es que en este caso, en el Soad Hitch, la vejiga es adosada o pexeada a lo que es el músculo psoas. Esto con la finalidad de disminuir la tensión entre la anastomosis o entre el reimplante a nivel de lo que es la vejiga. La transureterostomía consiste básicamente en abocar el uréter afectado en el uréter contralateral. ¿Okay? Es importante destacar que todos estos procedimientos, tanto el Soad Hitch como el flap de Boari y la transureterostomía, son procedimientos que no realizamos habitualmente en un paciente en el contexto de una emergencia. ¿Okay? Generalmente lo que se realiza, obviamente dependiendo de las condiciones del paciente, es una ureterostomía o una anastomosis del uréter. ¿Okay? Estos procedimientos son más complejos, requieren mayor tiempo quirúrgico y por eso no se utilizan de rutina en pacientes de emergencia. Con respecto a las lesiones de uréter superior, en el tercio superior del uréter se manejan con una ureterostomía primaria, que es igual lo que había comentado anteriormente, una anastomosis término terminal de ambos cabos previa espatulación de los mismos, y se cierra con puntos separados previo introducción o colocación de un catéter doble J o un gavaje. ¿Okay? También es importante destacar que otra solución a este tipo de pacientes, si hay una extensa pérdida del uréter, se puede hacer un autotrasplante de riñón o se puede hacer un reemplazo intestinal de uréter. ¿Okay? Esto, como lo mencioné anteriormente, no es una cirugía, estos autotrasplantes
no son cirugías que se hagan de emergencia por el alto riesgo de un paciente de emergencia que puede haber sufrido este traumatismo por una herida por arma de fuego, que tenga a lo mejor alguna otra lesión asociada. Entonces este tipo de procedimientos se dejan para un segundo tiempo quirúrgico habitualmente. Con respecto a la cistostomía, tenemos que es un procedimiento que consiste en colocar un catéter en la vejiga a través de la pared abdominal para drenar la orina al exterior. Entre las indicaciones tenemos la retención aguda de orina no franqueable con un catéter ureteral. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no se le puede colocar o no se puede introducir una sonda por vía uretral. En pacientes con falla en la realización de cateterismo intermitente, en pacientes parapléjicos, por ejemplo, en pacientes que presenten una lesión uretral o en pacientes que tengan o presenten una gangrena de Fournier. Entre los abordajes tenemos abierto y percutáneo. ¿Okay? Vamos a extendernos en lo que es el abordaje percutáneo porque es el que nosotros realizamos en la emergencia. El abordaje abierto se realiza en quirófano principal y generalmente se realiza cuando el paciente va a quirófano por alguna otra causa, porque tenga una gangrena de Fournier, por ejemplo, y haya que drenarlo, haya que hacer una limpieza quirúrgica. En ese momento se realiza de una vez la cistostomía abierta. De resto, en los pacientes que llegan por la emergencia, se realiza una cistostomía percutánea. Okay, con respecto al abordaje percutáneo, tenemos en esta imagen, podemos observar el paso a paso de la realización de una cistostomía percutánea. Se hace primero la limpieza de lo que es la zona púbica, se rasura en caso de ser necesario. Posteriormente se instila lo que es anestesia local a 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, okay, de 2 a 3 centímetros por encima de la sínfisis del pubis se instila anestesia local. Posteriormente se puede tomar una aguja de punzón lumbar o un Yelco 14 que sea largo para colocar perpendicularmente esta aguja con la ayuda de una jeringa y punzar 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, y al punzar vamos a obtener y aspirar vamos a obtener orina, y esto nos va a servir de guía para introducir lo que sería el cistostomo o el kit de cistostomía. ¿Okay? Este kit comprende, o el caso del cistostomo comprende una herramienta que tiene una camisa y tiene un émbolo. Esta camisa generalmente es acanalada, en su interior lleva un émbolo que nos va a ayudar con una punta cortante que nos va a ayudar a introducir, a penetrar lo que sería la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, la poneurosis y finalmente llegar a la vejiga. Cuando llegamos a la vejiga vamos a evidenciar la salida de orina. Posteriormente vamos a retirar lo que es el émbolo con la punta cortante y vamos a introducir una sonda vesical. Luego vamos a retirar la camisa y vamos a dejar esta sonda fijada con el globo, y se realiza además una fijación de la sonda a lo que sería la pared abdominal para evitar el traumatismo o el posible retiro traumático de este catéter. Este catéter posteriormente se conecta a su bolsa recolectora para hacer la cuantificación de la orina. Con respecto a los cuidados posteriores a realizar una cistostomía, tenemos que indicarle al paciente antibiótico-terapia y analgésico, además de indicarle el lavado de lo que sería la herida quirúrgica, la herida donde se realizó la punción. ¿Okay? Y por último, pero no menos importante, este paciente debe ser
referido a un urólogo para determinar la causa por la cual no se pudo colocar la sonda por vía uretral, haya sido por un crecimiento prostático, por una estenosis, por algún cuerpo extraño. Eso lo debe determinar el urólogo. Con respecto a la rafia vesical, tenemos que la podemos observar o las lesiones vesicales las podemos observar en traumatismos por herida por arma blanca, en traumatismos abdominales cerrados, en traumatismos iatrogénicos, también podemos verla. Y lo importante de esta rafia, de esta lesión vesical, es que debe realizarse, el cierre de esta lesión debe realizarse en dos planos. Debe realizarse en un plano perforante total y un segundo plano seromuscular. La sutura ideal sería la PDS. Sin embargo, actualmente también está descrito que puede ser utilizado el crómico y el Vicryl. Cualquiera de las tres suturas puede ser utilizada para un cierre para una lesión vesical. ¿Okay? Importante que después de una rafia vesical debe dejarse el paciente con una sonda uretrovesical de un buen calibre, mínimo 18 French. ¿Okay? La idea es dejar la vejiga descansar para que ayude a la cicatrización, y el uso de cistostomía va a depender de las condiciones del paciente y de los hallazgos intraoperatorios. ¿Okay? Generalmente dejamos cistostomía cuando vemos que fue una lesión grande, ¿okay? O donde hay múltiples lesiones, que esta cistostomía nos puede ayudar a drenar coágulos en caso de que se presente. Para finalizar, quiero dejarles esta frase. La guerra es la mejor escuela del cirujano. Quiero darles las gracias a todos los residentes por estar presentes y a pesar de todas las dificultades que vivimos por el tema de la pandemia, por la situación país, por la situación dentro de nuestra universidad y por la situación hospitalaria, ustedes son la base de nuestro posgrado. Hagan de esta situación su mejor escuela para prepararse y formarse como buenos profesionales a pesar de las adversidades. Muchísimas gracias.